Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de inversión. Estaremos a continuación con nuestro vicepresidente de inversiones, Javier Rondón, quien nos compartirá sobre el desempeño del mercado a nivel local e internacional. Adelante, Javier, buenos días. Gracias, María del Rosario, buenos días a todos. Yo arrancaría el comentario de esta semana, pues tiene mucho que ver con eventos internacionales. Yo diría pues lo principal a mencionar, pues en los últimos días, ya como hemos visto en las noticias, Estados Unidos, la administración Trump pues toma la decisión de retirarse del acuerdo de desmonte nuclear con Irán. Básicamente pues aquí un poco recordemos el acuerdo, lo que estaba buscando era quitar las sanciones que tanto Estados Unidos como algunos otros países de Europa, incluyendo también Rusia y China, habían impuesto a Irán por su supuesto plan nuclear. Un poco pues el desmonte de estas sanciones traía también como efecto pues que Irán podía estar nuevamente exportando, digamos, su capacidad petrolera. Entonces, digamos que la decisión de Estados Unidos con este retiro pues tiene como consecuencia pues algunas incidencias directamente sobre el precio del petróleo, ¿no? Directamente lo que se estima es que pues la producción de petróleo de Irán, que puede estar alrededor del 1% de la oferta a nivel global, pues podría tener alguna reducción en el corto y mediano plazo, es decir, probablemente estas son unas de las consecuencias sobre los efectos que está teniendo sobre la subida del precio del petróleo. Entonces entramos a un terreno un poco incierto en la medida en que, pues, en términos prácticos, es Estados Unidos quien se retira del acuerdo. Sin embargo, los otros países europeos, Alemania, Francia, incluso Rusia y China, han manifestado pues que se mantienen de momento en este acuerdo con Irán. De hecho, pues estos países también tienen intereses comerciales directamente en Irán con varias compañías que vienen desarrollando pues diferentes tipos de proyectos asociados a Irán. Entonces, digamos que decir en este momento pues que el retiro de Estados Unidos implica, digamos, que se venga abajo el acuerdo. Todavía no se puede decir esto, y habrá que, digamos, esperar un poco en qué condiciones pues se siguen manteniendo los otros países que hacen parte del acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues esta es una noticia que genera desestabilidad, digamos que genera un poco de incertidumbre, y pues esto es lo que hemos visto ya en el comportamiento de los precios del petróleo, pues que alcanzaron a tocar, en el caso del WTI, niveles superiores a los $71 por barril. En este momento el petróleo se está cotizando precisamente a $71. Esto en el año corrido pues es un incremento cercano al 20% en el precio. Aquí, digamos, la dinámica del mercado petrolero pues está teniendo también otras fuerzas que impulsan el incremento en precios. Por un lado, todo este tema geopolítico pues asociado a Irán, que pues, es un poco la fuerza que ha explicado en los últimos días, pero también hay otros elementos también más estructurales, como por ejemplo la realidad de que Venezuela, como país exportador de petróleo, pues cada día viene reduciendo dramáticamente sus niveles de exportación, y esto pues como en todo mercado, a medida que se reduce la oferta, pues hay un impacto positivo o alcista en precios, ¿no? Entonces hemos entrado quizás a otro rango de cotización en el precio del petróleo. Ya se está hablando de acuerdo a los niveles actuales, podríamos estar hablando a un nuevo rango que oscila entre 65 y $70 barril en el caso del WTI, y hay algunos ya analistas un poco que están ajustando sus proyecciones para el otro año o de precios promedio para 2018 y 2019 con sesgo al alza, ¿no? Que podríamos ver niveles superiores en los precios promedio de petróleo de los que se habían estimado, digamos, a principio de año, ¿no? Entonces, esto pues, digamos, ahora entramos a hablar de Colombia, pero pues todo lo que tenga que ver con incrementos del precio del petróleo pues es positivo para Colombia por diferentes razones, ¿no? Pero de momento pues este es consideramos un escenario para el petróleo en el que parece ser que digamos, se siguen confluyendo dos fuerzas, y es una, la reducción de la oferta,
por diferentes razones y un poco, digamos, ese desbalance que había explicado la oferta del precio del petróleo hace 2 años. En conclusión, el escenario de petróleo hoy es favorable, pues como siempre difícil estimar, digamos, cuál va a seguir siendo el comportamiento del petróleo, si va a seguir subiendo a este ritmo, pero lo que sí es cierto es que un poco las condiciones están para que hablemos de un nuevo rango de cotización nuevamente entre 65 y 70 dólares para el caso del WTI. Digamos, revisando un poco las otras tensiones geopolíticas que hemos venido viendo en los últimos meses a nivel global, pues yo diría que el tema del que habíamos conversado sobre la potencial guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues eso ha venido, digamos, moderándose ese discurso, ha perdido un poco la relevancia de cara, digamos, al comportamiento de los mercados. Sigue estando ahí presente, pues, un debate que en últimas uno podría decir, pues, que la administración Trump, un poco lo que ha buscado con todas estas estrategias mediáticas y, digamos, de anuncios de nuevos aranceles, pues, en últimas lo que está buscando quizás es llegar a una negociación y con China y, digamos, quizás mejorar su capacidad de negociación, ¿no? Pero de momento un poco esa tensión se ha reducido, lo mismo pues lo que habíamos visto también un par de semanas atrás, potencial riesgo de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia por el caso de Siria, que generó también mucha incertidumbre hace unos días. Ya eso también se ha diluido bastante. Y de hecho empezaron a aparecer noticias positivas como pues ayer desde el punto de vista político son positivas en el sentido en que Corea del Norte liberó 3 norteamericanos que habían sido arrestados por supuestas actividades de espionaje, y esto pues es una victoria, digamos, que se nota quizás la administración Trump luego de las conversaciones que ha abierto precisamente con el líder de Corea del Norte. Entonces, digamos que unos de los elementos geopolíticos que han generado tensiones se han venido moderando, se han venido, digamos, reduciendo su impacto. Aparecen otros, como este caso de Irán, pero yo creo que ese va a ser como el pilar fundamental de los siguientes meses. Vamos a seguir viendo pues movimientos importantes en estos temas geopolíticos que hay que referirse pues a la hora de tomar decisiones de inversión. Pues todo esto, digamos, este escenario, particularmente el de hoy, pues amanece mucho más positivo, precisamente un poco decantando las repercusiones de esta idea de que Estados Unidos se salga del acuerdo con Irán. Lo que habíamos visto era pues una recuperación del dólar a nivel mundial, es decir, una devaluación de las monedas contra el dólar. Allí mismo vimos al peso colombiano, que casi alcanza a acercarse a los niveles de 2.900 pesos hace 2 días, pero ya hoy en un tono mucho más disipado, digamos, de esa incertidumbre, llamémoslo, y con los datos favorables de inflación que se publicaron hoy en Estados Unidos, pues los mercados amanecen con una buena dinámica, todos en verde en lo que tiene que ver con los mercados de renta variable, y las monedas también apreciándose contra el dólar, ¿no? El peso colombiano en una caída hoy, un fortalecimiento fuerte hoy de casi un 2%, está cotizándose en este momento alrededor de 2.820 pesos. Pues tiene que ver un poco también con la idea, un poco de esa incertidumbre que hemos venido trayendo meses atrás de si la inflación en Estados Unidos va a subir a un ritmo más acelerado del previsto, pero el dato de inflación que se publica hoy del mes de abril pues sale incluso por debajo de la expectativa de mercado. La inflación en Estados Unidos de los últimos 12 meses fue del 2.5% en la inflación total, y la inflación, digamos, excluyendo alimentos y energía, que quizás es el indicador más relevante, salió en el 2.1% y la expectativa era del 2.2%, ¿no? Entonces, digamos que la discusión sobre la inflación en Estados Unidos sigue siendo un poco, llamémoslo, confusa, en el sentido en que pareciera haber efectos que estarían tratando de decir que la inflación debería subir. Digamos, estos elementos son pues básicamente que los salarios en Estados Unidos están empezando a mejorar, a incrementarse,
El desempleo en Estados Unidos, de hecho el mes pasado, tocó el mínimo de los últimos 18 años, se ubicó en el 3.9%. El precio de la gasolina ha subido precisamente por la subida del precio del petróleo. La depreciación que ha tenido el dólar a nivel mundial, pues quiere decir que los bienes importados en Estados Unidos deberían tener un valor superior, que digamos con incrementos en precios. Pero a pesar de todos estos lista de elementos, la inflación en Estados Unidos pues sí ha venido subiendo, pero a un ritmo muy moderado. Y de hecho, pues como les comento, para el último mes, de hecho, el indicador fue inferior respecto a la expectativa que tenía el mercado. Entonces, esto pues tiene que ver con las consecuencias que tiene la inflación sobre las decisiones de la Fed. La incertidumbre aquí es en el caso de ver una inflación creciendo a una mayor velocidad, pues de pronto la Fed podría reaccionar subiendo las tasas de interés más rápido. Pero pues un poco precisamente lo que confirma el dato de hoy es que la inflación en efecto ha venido incrementándose, ya superó ese umbral del 2% del que ha hablado la Fed hace mucho tiempo, pero viene incrementándose a un ritmo muy lento y no parece ser un escenario en donde la inflación se esté, digamos, saliendo de control, lo que lleva un poco a la idea quizás a reafirmar que la Fed en Estados Unidos pues va a realizar los dos incrementos adicionales de tasas de interés que se tenían previstos para este año, un poco lo que ha descontado el mercado. Hay algunos analistas que están defendiendo la idea de que no sean dos incrementos más, sino tres, pero yo creo que ahí es donde hemos estado precisamente moviéndonos en términos de expectativas y pues el dato de inflación soporta la idea de que la Fed siga un incremento muy gradual y no deberíamos ver sorpresas allí, ¿no? Detrás de todo esto, pues el reflejo que hemos visto en el comportamiento de los bonos en Estados Unidos, el bono del Tesoro de 10 años, que es la referencia, pues alcanzó a tocar el 3%, una curva que se ha venido aplanando. Es decir, la parte corta ha subido a mayor velocidad, el bono de 2 años en Estados Unidos está al 2,5%, prácticamente 50 puntos básicos de diferencia entre el bono de 2 y 10 años. Y precisamente ha sido un poco el movimiento de recoger esta idea de que la Fed va a continuar subiendo las tasas de interés, ¿no? Eso pues ha estado muy descontado por parte del mercado. Entonces, yo diría, un poco lo que se confirma hoy es que el dólar, esa recuperación que había tenido el dólar a nivel global durante la última semana, un poco por estas tensiones geopolíticas, hoy está perdiendo terreno nuevamente y todas las monedas a nivel mundial pues están apreciando contra el dólar y en particular pues también ahí el peso colombiano, ¿no? Un escenario digamos de favorable en riesgo, de reducción de incertidumbre, pues que es un poco lo que genera pues estas volatilidades. Pasando a Colombia, yo diría pues ya lo mencioné, la alta correlación que tiene el peso colombiano con el petróleo. Nuestra moneda pues este año en lo que va corrido pues muestra una apreciación importante contra el dólar, quizás es una de las monedas más apreciadas a nivel mundial. Eso habla bien, digamos, un poco de la corrección de los desbalances que tiene Colombia. Pues el petróleo arriba pues es bueno para nuestras cuentas fiscales, es bueno para nuestro desbalance comercial y eso un poco lo está descontando la tasa de cambio. En el tema de elecciones pues yo creo que pues todas las encuestas siguen diciendo un poco lo mismo. Esto quiere decir pues que se mantiene un escenario de riesgo muy moderado que tiene que ver con el escenario político, ya estamos más cerca de la primera vuelta, pues las encuestas siguen dando pues los mismos resultados de los posibles candidatos que pasen a la segunda vuelta y pues, muchos analistas ya digamos teniendo en cuenta los resultados de que los primeros dos son Duque y Petro le dan una muy alta probabilidad de victoria al candidato Duque en la segunda vuelta, ¿no? Entonces ese es un entorno pues favorable para el mercado colombiano, sin decir pues que los riesgos son cero en este momento, pues digamos en general los activos colombianos pues se deberían mantener relativamente estables en este periodo de tiempo en lo que tiene que ver con el riesgo de elecciones. Si hemos visto menos flujos de extranjeros, esto pues digamos obedece a diferentes razones, un poco
el entorno internacional en donde las tasas de interés han venido subiendo, pues hace activo los mercados locales, también pues la fuerte apreciación de la moneda pues hace también pues que Colombia luzca un poco más costosa respecto a lo que estaba a principios de año, y un poco también el escenario político electoral en toda la región pues hace que los extranjeros estén un poco más cautelosos en la toma de posiciones y quizás esperando a cómo se resuelven las elecciones en cada uno de los países que tiene este año pues lugar, ¿no? Que es básicamente Brasil en octubre tiene elecciones, México tiene elecciones en julio y Colombia pues en mayo la primera vuelta y en junio la segunda vuelta. En términos de inflación, pues yo mencionaría ahí el dato de abril. Resultó un poco por encima de la expectativa del mercado, tuvimos una inflación del 0.46%, esto lleva a que el indicador 12 meses al cierre de abril fue del 3.13%, eso es un punto básico por debajo de lo que había estado el mes de marzo. Sí hubo una pequeña sorpresa en el comportamiento de la inflación de alimentos, prendió ahí al alza. Recordemos pues alimentos es lo que ha venido jalonando la inflación a la baja pues en el último año. Digamos que había una expectativa de que ese comportamiento alcista en el alimento se iba a dar, pero más hacia el segundo semestre del 2018, de pronto aquí se anticipó un poco, pero no es algo que genere, digamos, una preocupación sobre digamos, la convergencia de la inflación hacia el 3%, ¿no? Ahí creemos que a pesar de que el dato fue un poco por encima de la expectativa de mercado, seguimos creyendo pues que la inflación en los próximos meses puede tocar niveles por debajo del 3% en el indicador 12 meses. La inflación de transables, pues, que es la que tiene que ver con el comportamiento de la tasa de cambio, pues, se está comportando bastante bien, sigue bajando. La inflación básica, que es la que excluye alimentos irregulados, que es un poco el indicador que más mira el Banco de la República, también bajó al 3.27%, y pues seguimos pensando que el escenario en inflación es favorable. Vamos a seguir viendo, digamos, esa moderación en precios en los próximos 2 o 3 meses. Y es probable que ya en la segunda mitad del año pues empezamos a ver algo de repunte en inflación, pero que no genera ninguna preocupación, digamos, de desorden en este indicador. Creo que la expectativa de inflación para todo el 2018 se sigue manteniendo alrededor de un 3.2, 3.3%, que es ya un cumplimiento no estricto de la meta del 3, pero sí muy en la parte media del rango, y eso pues es una buena noticia, ¿no? Esto nos lleva pues digamos, a las decisiones de política monetaria. El Banco de la República pues ahí en su reunión de abril redujo la tasa en 25 básicos al 4.25. Nosotros creemos que ya ahí va a entrar en una pausa que puede durar hasta finales de año. Creemos que ya el espacio para seguir bajando tasas de interés ya está muy limitado. En términos de actividad económica en Colombia empezamos a sentir, digamos, un entorno más favorable con los últimos indicadores que se han publicado, especialmente ventas al por menor, que ya empiezan a crecer alrededor de un 5%, la producción industrial que también está creciendo cerca de un 1,5%, la mejora en la confianza del consumidor, que a pesar de que sigue en terreno negativo, ya está mucho mejor de lo que había estado en los meses anteriores. Y todo esto nos lleva a pensar pues, que la dinámica en términos de actividad así vaya consolidándose de una forma muy lenta, la tendencia es positiva y pues las condiciones están dadas a que el segundo semestre sea mucho mejor en términos, digamos, de crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto ligado, digamos, a una inflación que está ya muy metida dentro del rango meta del Banco Central, pues creemos que el banco ya un poco va a estar del lado de dejar quietas las tasas de interés por un tiempo para ver un poco cómo sigue ajustándose la actividad productiva y pues ya consolidándose pues las expectativas de inflación alrededor de ese 3.3%, ¿no? Entonces es un entorno en general favorable para las inversiones de los fondos. Renta fija pues
Allí vemos un escenario estable, digamos que esta semana hubo esta volatilidad asociada a los temas geopolíticos, pero creemos que entramos a un entorno ya quizás menos volátil, llamémoslo, y pues destacamos un poco el comportamiento de los fondos de inversión en el mes de abril. Pues tuvimos tasas de retorno atractivas que llevan, digamos, a que los fondos en el año corrido al cierre de abril pues están rentando en general todos muy alrededor del 5% en términos netos, y pues un entorno, digamos, de buenas expectativas para los siguientes meses. Pues ese es el comentario para hoy. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Agradecemos a todos su participación. Los esperamos el próximo jueves. De igual manera, les reiteramos nuestro compromiso de apoyo a toda la red de oficinas. Que tengan un feliz día.